va, familia? Apuradito estamos porque bastante nutrido el programa. Doctor Esquinazzi, placer Martínez, verlo. ¿cómo le El va? flaco Mauricio le decimos. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, todo Me bien. alegra verte bien. Y yo espero que vean muy bien este programa Sí. porque realmente no se lo van a olvidar más. Sí, no diga más nada, tiene ¿No? razón. Vamos a abrir, saludamos a los muchachos, la técnica presente allí, ahí nos anunciamos quiénes somos, desarrollando a prueba y error, programa tras programa. ¡Oh, maravilloso! Bueno, en el consultorio estamos, familia, en este rato dedicado a la salud, le llamamos Televisión Saludable, él es el doctor Mauricio Esquinazzi, ambos somos hinchas de Boca. ¿Y qué? Bueno, Por eso sufrimos por tanto. eso sufrimos tanto. Empezamos el programa de inmediato porque en la plataforma está el doctor Viudés, ha sido el Día Mundial del Asma, vamos a hablar un poquito de eso, y ya está visitándonos el doctor Sinerman. Vea bien los colores azules porque son importantes. Bienvenidos al consultorio, dale. Bueno, vamos, Mauri, a saludar al doctor Viudés, está en la plataforma ya mismo para charlar con nosotros y ya lo tenemos al doctor Alberto Sinerman, él es neurólogo y gerontólogo. Bueno, mira, hace unos días nada más fue el Día Mundial del Asma y uno parece que quedó atrás, que el asma ya no está más. Hola, José Manuel, Mauricio y Raúl, saludamos, ¿cómo va? Bien, bien, muy bien, gracias a Dios. Bueno, contanos, creo que fue el 7 de mayo, digo bien, lo que Sí. se toma como Día Mundial del Asma. Sí, 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 sí. Se toma ese día porque fue una decisión de todos los neumólogos del mundo hace cosa de 6 años declarar esa fecha para recordar al mundo que es una enfermedad muy prevalente con mucha incidencia, sobre todo en los niños, y que no hemos podido solucionar todavía y produce mucha mortalidad. Así que el lema de este año de la organización se llama GINA, es una organización de Unidos contra el Asma a nivel internacional. El lema de este año es una frase que le va a gustar a ustedes dos, a ver si le trae reminiscencia esta frase, dice, empodera a tu paciente. Ah, está muy bien, claro que sí. Es Eh, una frase internacional que quiere decir que lo que estamos viendo, y por eso está bueno que hablemos de esto, es que hay muy poca información sobre el asma. Esto ya como una enfermedad un poco tabú, a pesar de que hay muy buenos medicamentos. La verdad que nadie debería estar sufriendo asma con la cantidad de medicamentos que tenemos. Uno puede tener el asma, pero no sufrirlo si estaría bien controlado, digamos. Mauricio, vos como pediatra, está como dormida la información, ¿no? Como que no, Sí. no se habla. No, que tal vez lo que dice José Manuel tiene mucha razón. El hecho de tanta nueva medicación que está a disposición, tal vez haya disminuido esa necesidad urgente de transmitir, ¿no? Porque uno recuerda cuando era joven en los hospitales y realmente uno tenía un paciente asmático y era tan difícil el tratamiento. Me acuerdo el hecho de colocarle una vía y pasarle medicación y realmente los resultados no eran los adecuados. Después con las nebulizaciones con broncodilatadores, me acuerdo con salbutamol, el fenoterol y demás, bueno, algo había mejorado. La incorporación, me parece, de todos estos nuevos productos, incluso cápsulas que se inhalan con Sí. los aerosoles, creo que a vos también ha cambiado mucho la vida en estos 20 años, ¿no? La terapéutica. Sí, sí, vos sabés que yo tuve la suerte de que cuando comencé el italiano hace ya 28 años, teníamos 2 o 3 medicamentos nada más. Me acuerdo uno que era un PAF, después salió otro que era un Discus, y teníamos eso. Y en estos 28 años hubo una revolución a tal punto que ahora hay anticuerpos monoclonales, más de 5 en la Argentina, para el asma. O sea, anticuerpos que van contra la célula que dispara la alergia, que se llama inmunoglobulina E. Ya hay un anticuerpo que se inyecta una vez por mes en el paciente por vía subcutánea y prácticamente desaparece la enfermedad. El salbutamol ya fue, ¿no? O No, todavía... no, es de uso habitual. No, no, Sí, sí, sí. casi que se marginó o no. No, ¿Todavía? No, Mira. sí, no, la idea es esta, pero está buena esta pregunta porque es un buen disparador.
En Estados Unidos, por ejemplo, si para llevarse un salbutamol, uno tiene que ir a la farmacia anota cuánto salbutamol se llevó el paciente y cuando pasa un límite que lo pone el médico, le mandan una alerta al médico porque el sobreuso de salbutamol significa que no está usando los preventivos. El salbutamol significa salvar las papas en agudo, pero no previene nada. Y entonces, si el paciente no hizo bien las tareas, que es usar preventivos, entonces se usa mucho salbutamol. Entonces le mandan una alerta por mail al médico para decirle, mire, su paciente está usando, sobreutilizando el salbutamol. Claro, nosotros lo usamos como tratamiento de rescate, se llama, ¿no? Exactamente. Así Sí, que, sí. Lo que pasa es que ahora cambió muchísimo esto y ya hay una combinación que es un derivado del salbutamol que se llama formoterol, que tiene, si fuera un auto, tiene pique de salida y velocidad final, o sea, tiene acción Mirá, rápida, está bien. tiene acción rápida y tiene acción duradera de 12 horas. Entonces, combinado con budesonide, que es un corticoide inhalatorio, entonces ya estamos usando directamente en las crisis la combinación de ese fármaco. Hay distintas opciones en cápsulas, en discus, en puff, en aerosol. Y entonces ese mismo medicamento que el paciente usa como preventivo, una vez por día, póngale, le sirve, el mismo aerosol, le sirve para las crisis. Entonces no se hace tanto lío que para las crisis tiene que usar uno y para la estabilidad otro. una crítica social que tengo que hacer, y seguramente vos vas a compartir, es realmente el costo de este tipo de medicamentos, ¿no? Me parece que es terrible porque dificulta mucho el acceso, sobre todo los que no tienen alguna cobertura. Tremendo, tremendo. Vos sabés que la Argentina es un mal ejemplo. Hay una exageración más ahora con estos cambios que hubieron. Hay una exageración del valor de los medicamentos. Y uno de los factores de mayor riesgo de crisis asmática que se hizo en Ferrer, el trabajo científico, era tener bajos recursos por el poco acceso a estos medicamentos de última generación. Es verdad. ¿Has estado llegado reciencito de Grecia? Sí, sí, estuve ahí en la isla famosa de Icaria y la verdad que fue una experiencia muy linda. ¿Qué fuiste a buscar ahí? Bueno, ¿se acuerdan que estábamos este tema? Yo me propuse, digamos, de autofinanciarme la investigación en el adulto mayor y tomarme como unas vacaciones y tratar de ir 2 semanas cada año a algún lugar donde hayan adultos mayores longevos, las famosas zonas azules. Y Icaria me pareció interesante. Tenía un amigo en común de un médico que conocía a otro médico y así que fui a conocer Icaria. ¿Y cuánto vive la gente allí? Y el promedio de edad es 85 años y superan 10 años el promedio de edad de Europa, digamos. Ah, mira. De paso, a ver si te contagiás del ambiente, ¿no? Como para también vos llegar a la edad esa o llegar superar los 100 años, ¿no? Algo tiene que haber, no es solamente la ingesta de alimentos, sino, me imagino que el nivel de vida, no hablo a nivel socioeconómico, sino a nivel social que impera ahí, eso es lo que cambia un poco el tema de la longevidad. Sí, tal cual, tal cual. Yo estuve revisando, por ejemplo, accedí a la base de datos de 10 adultos mayores que permitieron que los revise y que mi amigo me permitió que eran pacientes de él, longevos, más de 85 años, y tomaban los mismos medicamentos que tomaban los pacientes de acá de Argentina. Yo veo pacientes en Formosa y en Buenos Aires y la verdad que no había diferencias. Y como decís vos, todos clases medias, con medicamentos muy parecidos a los nuestros, pero la diferencia es cuando uno empieza a hablar con ellos de su vida y sí tiene una vida, lo más importante que vi es una vida muy feliz, sin estrés y mucha relaciones sociales. Tienen mucha empatía social. Nosotros, por ejemplo, en Buenos Aires, ya saben cómo es, salimos de nuestro trabajo y vamos corriendo a nuestra casa y termina acá prácticamente nuestro día. Ellos no, ellos salen del trabajo y el 90% de los adultos mayores que me permitieron incluso hacer una encuesta telefónica, llamé a 50 adultos mayores de la base de datos de este médico, el 90% después de las 5 de la tarde se reúnen en algún lugar o en un bar o en la casa de alguien y toman algo, ellos no toman mate, ¿no? Pero toman té, toman café o toman alcohol y disfrutan y charlan e incluso bailan, incluso bailan. Nos lo contaba así, hermano, el contacto con el otro, Seguro. el intercambio social. Justamente hablábamos de los daños que ha provocado la pandemia, ¿no? Con
con los adultos mayores por el aislamiento, por el hecho de sentirse solos. Esta compañía, este lugar tal vez escarpado donde tienen que hacer algún tipo de actividad física obligatoria para trasladarse tal vez de su domicilio al trabajo o del trabajo o de la actividad propia social, ¿no? También creo que debe colaborar. Sí, sí, sí. Eso tiene en común todas las zonas azules cuando uno revisa, tiene en común que son lugares con generalmente montañosos, con mar. Fíjate vos qué interesante, ¿no? Parece del mar o la combinación de la montaña, que es caminar, y probablemente la endorfina que produzca o el microambiente que produce el mar, parece ser algo muy interesante porque ellos tienen esas dos cosas, ¿no? Tienen mar y un terreno montañoso, caminan mucho y la historia de ellos es que tuvieron una época que tenían que fabricarse sus propios alimentos porque estaban un poco aislados. Y entonces es un pueblo que se acostumbró a autoabastecerse. Y eso te lleva a ser muy activo, física, pero intelectualmente. Ellos todos tienen su huerta, saben fabricar su pan, saben fabricar su comida. José Manuel, todo esto implica que hay un cambio, me decías, fuera de aire en los tiempos de envejecimiento. ¿Cómo es que estos más jóvenes ahora, a los 35, Claro. a los 70, pero escuchá, porque tiene unos datos fantásticos, a ver? Sí, se creó hace 2 años una nueva ciencia que es la gerontociencia. Lo dirige un profesor que es el director de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Y se juntaron en el 2023 500 expertos en gerontociencia de todo el mundo para poder determinar cuándo envejecemos, porque decir 65 años es un dato que no está basado en ningún estudio científico serio, es algo que fue aleatorio para mí, Es porque o sea, jubilatorio en nadie tal puede caso, jubilatorio en tal caso, claro. pero se lo relaciona con la gerontología. De hecho, la gerontología supuestamente es a partir de los 65 y ya ven que eso no es así en la vida práctica. Así que lo que hicieron fue buscar un factor biológico demostrable, medible, y lo que encontraron, Mauricio, es el envejecimiento muscular. O sea, una forma fácil de ver el envejecimiento es a partir de qué momento el músculo empieza a liberar mucha más mioglobina o CPK o aldolasa, y en qué momento empieza a hacer esa concentración más alta como un fenómeno de envejecimiento. Entonces llegaron a dos conclusiones. El momento en que empieza a liberarse más de esta sustancia de degradación muscular o de envejecimiento muscular o sarcopenia es a los 35. O sea que uno deja de ser joven a los 35 años. O sea, cuando uno cumple 35, terminó la juventud. Mirá, Esa es la mala mirá qué noticia. dato hermoso que está contando. 35 Claro. años dejás de ser joven. Sí. Hasta ahí. Esa es una noticia. Y la otra buena noticia es, siguieron el análisis de datos, esto se hizo durante 10 años, a ver a qué edad empieza a aumentar desproporcionadamente nuevamente el índice de esta sustancia en sangre, y es a los 74. O sea que uno es adulto mayor, según la nueva nomenclatura de la gerontociencia, a los 75 años. Recién deberíamos decir adulto mayor o geronte. Mientras tanto somos adultos jóvenes o adultos entre 35 y 75 años están los adultos más jóvenes y los adultos, pero los adultos mayores, por la biología molecular y muscular, de envejecimiento muscular, es 75 años. Centro de Ojos Ituzaingó, para ver la vida en toda su dimensión. Juncal 258. En Morón, 40.000 vecinos y vecinas ya están conectados al centro de monitoreo a través de su celular. Súmate a Ojos en Alerta al 11 55 85 1000 y descarga Morón Alerta desde Play Store. Municipio de Morón, corazón del oeste. Muchas gracias. Abrimos el consultorio después del bloque de apertura formal. Mauricio, ¿se olvida de las cosas habitualmente? ¿Sabe qué me está pasando? Mire, no queda bien en tele hablar de uno, desde uno, ya vamos a presentar al invitado, y por ahí va la cosa. Pero me está pasando, ¿no? Quisiera, me gusta la cocina, preparar, y no me sale el nombre de lo que quiero hacer, pero sé lo que quiero hacer, hasta que arranco. ¿No le está pasando?
No, mire, ¿sabes lo que pasa? Que la verdad es que tengo muy buena memoria por ahora. Sí. Y espero llegar a esos ancianos que se han descrito en estos momentos, Sí. que llegan a los 90 años con una memoria excelente. Mira. Así que, bueno, vamos a seguir. Pero evidentemente no es lo que uno tenía cuando hace 10 o 20 años tenía una memoria mucho más relajada y mucho más activa. Mire, me dice el doctor Viudés, con el que vamos a establecer un diálogo posterior seguramente, a los 34 termina la juventud, a los 74 envejecemos, de ahí en adelante podemos empezar a llamarnos gerontes. Bueno, y me tiene gustó toda la esa definición. explicación, ¿eh? Me gustó esa definición. Se llama Alberto Sinerman, es un referente nuestro, ha tenido la bondad de acercarse, de venirse a nuestra casa y vamos a charlar con él. La vida va por distintos rincones, es neurólogo, fue jefe de neurología de un hospital tan importante como el Posada, sigue atendiendo adultos mayores, es gerontólogo. Hola Doc, bienvenido. ¿Qué tal, Raúl? ¿Qué Placer tal, Mauricio? enorme, Buenas ¿eh? tardes. Igualmente, muchas verdad. gracias por la invitación, siempre es un gusto venir. Y me lo dijiste en el audio, en el final. Sabés que no puedo tal día, pero tengo ganas de ir. Sí, sí, Bueno, hacía mucho ¿cómo que no estás nos vos veíamos. primero? Bien, Bueno, trabajando bastante, mucho. por suerte, sí, trabajando bastante, ahora que dejé de ir al hospital más tranquilo, pero bien, y la verdad que el gusto por la medicina uno no lo pierde nunca, en realidad, ¿no? A mí me sigue gustando muchísimo hacer medicina y no me imagino haciendo otra cosa tampoco, ¿no? Vos sabés una cosa, eso es muy cierto lo que decís, que nosotros también recomendamos cuando el paciente molesta al médico o el médico se siente molesto por atender o está cansado, está agobiado y otro paciente O no más, tiene ganas. es el momento como para dejar, ¿no? A pesar, porque realmente cuando uno le pierde el sentido, el gusto Sí. a lo que significa lo asistencial, no solamente va a atender a tal vez tener alguna falla, ¿no?, adicional, sino que además no se va a sentir bien consigo mismo. Así que me parece que es un buen dato. Por ahora no me Seguimos. está pasando. Al por contrario, suerte. estás motivado. Exactamente. Alberto, en esa cantidad de adultos mayores que tratás, ¿es común los olvidos? ¿Es común ir por ahí? Sí, yo diría que... Después vemos a qué lo adjudicamos. No, está bien. Sí, yo diría que en la gente mayor es el motivo de consulta más frecuente. Así como en la gente joven, uno podría decir que en lo ambulatorio la consulta más frecuente es por cefalea. En la gente joven, básicamente migrañas, pero otros tipos de cefalea. En la gente mayor, el motivo de consulta lejos más frecuente son los trastornos de memoria, sin ninguna duda. Es algo que se ve todos los días, pero bueno, como decís, las causas son múltiples. Y en realidad yo diría que la mayoría de las consultas no son cuadros graves desde el punto de vista neurológico, en realidad, pero está bien que la gente consulte como para tratar de ir manejando la situación y después, bueno, uno trata de buscar cuál es la causa de la patología. En ¿no? el burdo de la gente o en el común, hablar como que tengo que ir a consultar a alguien. Y si tengo que ir a ver al neurólogo es porque estoy medio loco, no estoy muy bien. ¿Viste? Es el común, ¿no? Y ante eso, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo empieza a manifestarse para ir a verte? No, el tema es que muchas veces es el paciente el que consulta, muchas veces es la familia la que insta al paciente a hacer la consulta, en realidad, porque Contale. hay pacientes, hay personas que son más reacias a la consulta y por ahí la familia es la que le marca las fallas y lo induce a hacer la consulta neurológica. No es tan frecuente que la gente se resista o no siga las indicaciones. No es lo más común, incluso diría más, cuando la persona se resiste bastante a la consulta es cuando el cuadro es más complicado desde el punto de vista neurológico, porque sí que no tiene conciencia de sus fallas, digamos, ¿no? Que es lo que se llama insight. O sea, lo importante es si el paciente tiene conciencia de las fallas o no tiene conciencia. Si no tiene conciencia de las fallas y es la familia la que tiene que inducirlo a la consulta, el cuadro es más complejo. En general, cuando el paciente consulta por su propia voluntad, suelen ser cuadros más benignos habitualmente. El paciente o el acompañante del paciente, cuando va, ¿qué te dice? ¿Qué tipo de olvidos? El tema es ¿Son así. graves? No, el tema es interesante. Los olvidos son normales después de cierta edad, ¿no? O sea, como bien decía Mauricio, en realidad ninguno de nosotros tiene la memoria que teníamos. Los que tenemos buena memoria, y yo me jacto de eso, no es lo mismo que hace 20 años, eso está claro. O sea que hay un deterioro, hay una pérdida cognitiva leve, que eso que ocurre en edades variables, pero evidentemente más allá de los 60, 65 suele pasar, y son olvidos que se llaman benignos o asociados a la edad.
Son olvidos que son, sobre todo de nombres. Es muy habitual que la gente se olvide nombres de actores. Sí, claro. Por eso yo uno de los ejercicios que hago es, bueno, a mí me gusta mucho el cine también, ¿no? Y una de las cosas que hago es, esas cosas que hay que se van pasando fotos de actores y uno tiene que ir diciendo el nombre. Entonces me entretengo con eso y ejercito también. Activas Pero todo, los claro. nombres de los actores es una cosa muy frecuente que la gente comenta. Decir, bueno, pero este actor ¿cómo se llamaba? Sí. ¿Cómo se llamó? ¿Cómo se llamaba la película Sí, esta? Esos son olvidos que ocurren después de cierta edad y se llaman olvidos benignos asociados a la edad. En general no evolucionan a cosas, a patologías más serias, y una de las características es que el paciente recupera el dato, que es un poco lo que vos decías haciendo. Si el paciente recupera el dato al rato, está pensando en otra cosa, pero era tal actor. Y cuando está limitado a la memoria y el paciente lo recupera y tiene conciencia de que algo está pasando, eso en general son olvidos benignos y no tiene mayor trascendencia. Pero bueno, igual uno tiene que hacer algunas pruebas para descartar otras cosas, pero en general eso es lo más común. Y después, por supuesto, más allá de los olvidos benignos, existen los olvidos asociados a patologías más severas. Pero una cosa que hay que tener en cuenta, porque por supuesto el fantasma del Alzheimer está en el aire todo el tiempo, y una cosa que hay que considerar es que los pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer no tienen solamente trastornos de memoria. En general tiene que tener trastorno de memoria, que es la forma en que ves, y otra cosa más, que puede ser trastorno del lenguaje, trastornos de la conducta, trastornos de las praxias, que ¿Necesariamente va con esos otros el trastornos? tema es que en realidad cuando es solo la memoria uno no puede decir que el paciente tenga Alzheimer. Digamos, en general se acompaña de alguna otra cosa que puede ser, como les decía, o problemas de lenguaje o de conducta, o como decía, lo que se llama praxias, que es la forma en que uno ejecuta las acciones automáticas, digamos, vestirse, caminar, incluso tragar, comer. Esas son cosas automáticas que uno no las piensa y que cuando se alteran es lo que llamamos apraxias, que es que el paciente por ahí no sabe cómo vestirse. Entonces, cuando es la memoria sola, no se puede decir que es un Alzheimer. En general suelen ser olvidos benignos. Si se agregan otras cosas, entonces ahí sí la situación se complica, digamos, ¿no? Y lo que llamamos deterioro cognitivo, que tiene varios grados, se pasa a ser demencia cuando el paciente empieza a perder independencia en las actividades de la vida diaria. Mientras el paciente tiene independencia en sus actividades, se considera deterioro cognitivo de diferentes grados. Cuando el paciente deja de tener independencia en las actividades de la vida diaria, ahí ya se empieza a considerar como demencia, pasa al estadio de demencia. Te dejo, Mauri, pero le pregunto a los dos, ¿qué se jactan ambos de tener buena memoria? ¿Qué es tener buena memoria? Es muy sencillo, algunas veces ya está, es un tanto cómico, porque Alberto dijo algo muy interesante, que es practicar la memoria, ¿no? O sea, uno, como dice él, ejercitarla de alguna manera cuando uno ve un espectáculo o cuando ve algo, recordar acciones, recordar nombres, recordar situaciones, incluso de la vida propia. Y otras veces pasa, como justamente uno se jacta de ser memorioso, ¿qué pasa? En el grupo de trabajo todos recurren a uno. Sí. Entonces, o en el grupo familiar, Sí. recurren a uno. Entonces, Sí. muchas veces, ¿qué pasa? Uno no lo saca de entrada. Entonces buscan el disco rígido. ¿Y qué pasa? Uno se preocupa por buscar en el disco. Y me va a salir. Y tal vez a los 10 minutos, a los 5 minutos, salió la pregunta que algunas veces dicen, ¿cómo? Los demás dicen, ¿cómo puede recordar esto? ¿O cómo puede recordar ¿cómo puede recordar este nombre? Correcto. Y además hay situaciones cómicas. Porque algunas veces te va a pasar que algún familiar te dice, ¿te acordás la película esa que labura ese rubio, que es alto, que usaba los pantalones verdes, pero ¿cómo se llamaba? Pero, ¿no? Y cuando uno le dice el nombre, ¡ese! No, sin duda. Pero ¿Cuánto de mal le hace a ese ejercicio? Porque me estoy viendo tan identificado, perdón que siga siendo referente, pero estoy recurriendo a esto. Digo, no me sale. Entonces busco tanta plataforma, tanta lo que serie pasa que uno ve, me olvido. Yo creo que hay que resistirse un poco a buscar las cosas, porque aparecen solas. Yo que ya tengo mis años, considero a veces que la tecnología es útil, pero a veces es una solución demasiado fácil y uno va perdiendo de alguna manera. Por ejemplo, el tema de las matemáticas. Hacer cuentas, todos nosotros hacíamos cuentas mentalmente. Ahora ya no existe eso. Ya no existe eso. Entonces, cosas básicas, el 10% de tal cosa. Claro, exactamente, por eso. Las cosas, y entonces, cuando
uno se olvida el nombre de una película, yo creo que lo mejor es tratar de no ir a buscar en Google. Claro, y en que internet, googlear es hacerse trampa. o en Y yo me hago- Es IMDb. hacerse trampa Claro. a sí mismo Sí. y hacer al otro que te hizo Sí, la sí, pregunta. sí, sí, yo me Porque hago- el otro tranquilamente puede googlearlo y buscarlo él. Pero yo creo que el tema es con uno mismo. Yo creo que es preferible decir, bueno, me voy a, en algún momento me va a El salir. orgullo, me hay va que a buscar salir- el orgullo. Me va a salir exactamente, tal cual. Oiga, Doc, consultorio a cielo abierto es esto. Y entonces voy y consulto. Digo, ¿me lleva a consultar? Sí, en o realidad, espero? no. En realidad el tema es el siguiente. Yo creo que está bien consultar porque hay que, como os digo, hay que descartar otras causas y en realidad el paciente y la familia no saben qué grado de compromiso tiene y la verdad que es bueno consultar, hacerse algunos estudios, descartar otras causas. Muchas veces son causas clínicas, en realidad no neurológicas, las que traen problemas cognitivos. Y hay una cosa que me parece importante destacar y es la injerencia enorme que tienen los factores emocionales en la parte cognitiva. ¿Y por qué lo remarco? Porque es algo que uno ve todos los días. O sea, la injerencia de lo psicológico en lo cognitivo es fundamental. Y en realidad es una de las cosas que uno tiene que descartar. De hecho, las depresiones muchas veces se manifiestan básicamente por compromiso cognitivo y no tanto por lo anímico. Y lamentablemente lo vemos cada vez con más frecuencia. Alberto, a eso te iba a preguntar. Fuera de las connotaciones políticas que no están acá en esta mesa, No. esta situación del país, de inestabilidad, de problemas económicos, de problemas familiares que conllevan estos problemas económicos, esto en las personas mayores, los adultos mayores, provocan tal vez Sí, igual un incremento hay de los... un tema que uno lo escucha recurrentemente y es el empeoramiento o la aparición de sintomatología de este tipo en relación a la cuarentena. O sea, más allá de la situación del país específicamente, ¿Qué nos dejó? una de las cosas que uno escucha comúnmente es, bueno, estaba más o menos bien, la pandemia, la cuarentena lo tiró abajo totalmente. O sea, la cuarentena y la pandemia, porque hay que entender, digamos, una persona mayor que estuvo 2 años en la casa, sin tener estimulación social, sin tener contacto más que con la familia que le llevaba la comida, la verdad que la pandemia afectó muchísimo, no solo lo anímico, sino secundariamente lo cognitivo también. Mucha gente empeoró lo cognitivo a partir de la pandemia. Digamos, se sabe que lo cognitivo no solo es la ejercitación cognitiva específicamente, sino que hay otros 2 puntos que ayudan muchísimo, que son la actividad física y la socialización. La actividad física sabemos que mejora muchas cosas, lo cognitivo también, o sea, está demostrado que la actividad física mejora lo anímico y secundariamente lo cognitivo. Eso sin duda que ayuda un montón y en realidad hay que tratar de que el paciente además haga actividades sociales. De hecho, cuando yo recomiendo rehabilitación cognitiva, que es taller de memoria o taller cognitivo, muchas veces se hace o en la casa del paciente o a distancia. Yo lo que sugiero es, si se puede hacer en un lugar fuera de la casa, en un contexto grupal, siempre ayuda. Porque la pérdida de la socialización de la gente grande es una de las cosas que influye mucho en el deterioro cognitivo porque no tiene estímulo, no tienen ejercitación. O sea, hay que tratar de que las personas grandes no se queden en la casa. De hecho, yo lo que habitualmente pregunto es, digo, bueno, ¿y usted qué hace todo el día? Claro. Es una pregunta que es crucial. ¿Usted ¿Cómo qué hace, pasa qué hace, tu qué hace día? todo el día? Usted dígame, ¿qué hace todo el día? Y la verdad que yo escucho respuestas que muchas veces son repetidas, que es miro televisión. Claro. Y mirar televisión uno puede mirar televisión desde 2 puntos de vista, entendiendo y comentando o como receptor pasivo, sentado y mirar lo que muestra el televisor y nada más. Y en Un realidad, ruido. Sí, o estar, como para que pase el tiempo. automáticamente. Entonces, yo creo que la pregunta que uno debe hacer es, bueno, ¿usted qué hace durante el día? Y la verdad que uno se sorprende a veces que dice nada. O miro televisión, bueno, no, pero no puede no hacer nada. Tiene que salir, tiene que ir a alguna actividad. De hecho, yo tengo gente de edad importante, digamos, que sigue activo mentalmente, que da clases, que va a grupos, que coordina cosas, y eso realmente es una de las cosas Que que tiene ayuda. un proyecto, está ejecutando Exactamente, algo. exactamente. Y a la inversa, uno ve pacientes que cuando se jubilan se vienen abajo estruendosamente.
Me miró justo, ya parece que sabe, Alberto. Quizás los chicos me piden una pausa, vamos a ella, volvemos en segundos y retomamos. Como para retomar, dijiste recién, hay que hacer algunos estudios, a ver, lo digo burdamente. Descartar a veces lo neurológico, a veces es clínico. Vamos por ahí, a ver. Ahora, después de la pausa. Está bien. Ahora me dice. Ya venimos el consultorio, hoy más que nunca me parece que son cosas tan cotidianas que nos ocurren o nos van a ocurrir a todos. Ya venimos, dale. Centro de Ojos Ituzaingó, para ver la vida en toda su dimensión. Juncal 258, Ituzaingó. En Morón, 40.000 vecinos y vecinas ya están conectados al centro de monitoreo a través de su celular. Súmate a Ojos en Alerta al 11 55 85 000 y descarga Morón Alerta desde Play Store. Municipio de Morón, corazón del oeste. Bueno, muy bien, vamos a abrir el bloque. En el corte nos entusiasmábamos conociendo a otro Sinnerman, cinéfilo el hombre. Perdón, Sinnerman. Sí, Hombre de ahí cine, está, hombre de ahí cine, está. exactamente. Alberto, dejamos en el bloque anterior Sí. en controles, estudios y demás que vos Sí. Aconsejás Sí. frente a la consulta a partir de la memoria, de estas cuestiones que venimos hablando, y decías, hay que descartar. Claro, y en no siempre es neurológico. No, en realidad el tema es que hay algunas patologías no neurológicas que pueden influir en la parte cognitiva. Por ejemplo, el hipotiroidismo. El hipotiroidismo, cuando es muy severo, puede traer afectación cognitiva porque produce un enlentecimiento mental. Y en realidad, tratando el hipotiroidismo, el cuadro se soluciona. Las infecciones es una causa bastante frecuente en la gente mayor, que cuando el paciente tiene una infección o está internado por cualquier motivo, se descompensa y aparecen alucinaciones y un cuadro confusional en un paciente que previamente estaba totalmente sano. O sea, el concepto es que cuando un paciente mayor hace un cuadro neurológico de confusión aguda, la causa no suele ser neurológica. Puede ser una infección urinaria, una deshidratación, un descenso del sodio. O sea que ningún cuadro neurológico de los que estuvimos charlando hasta ahora evoluciona rápidamente. Cuando se deteriora el paciente en 2 o 3 días, eso es algo no neurológico. Entonces, descartado eso, el segundo punto que lo mencionamos antes es el descartar factores emocionales. La depresión, el decaimiento anímico afecta a la parte cognitiva y si uno no trata eso, el paciente no mejora. O sea que hay que estar atento porque es algo que vemos con mucha frecuencia. Cuando eso está descartado, después uno se aboca a la tarea de descartar patologías neurológicas. Porque, por supuesto, muchas son por descarte. En realidad, una cosa que es interesante es que el diagnóstico de Alzheimer, por ejemplo, se hace por descarte de otras causas. No hay una prueba hasta ahora, por lo menos, una prueba que nos diga, bueno, esto es un cuadro de Alzheimer. En realidad, está en etapa experimental un montón de pruebas con líquido cefalorraquídeo, con sangre, pero un poco con el Alzheimer pasa con los diagnósticos como con los métodos de tratamiento, que en realidad está todo muy experimental, pero si yo tuviera que decir, al día de hoy se hace por descarte. O sea, cuando uno descarta todo lo demás, entonces es un Alzheimer. Por supuesto, hay algunas pruebas que ayudan. Por supuesto, cuando el paciente consulta, lo primero que hay que hacer es pedir un análisis completo para descartar lo que hablamos y después un estudio de imágenes, ya sea tomografía o resonancia, según si el paciente puede tolerar la resonancia o no. Creo que la idea es que un estudio de imagen el paciente tiene que tener, mínimamente, digamos, porque si no, después uno no lo pide porque en realidad es más para descartar, pero a la larga o a la corta alguien se lo va a pedir y mejor nos sacamos el problema de encima de entrada y pedimos una imagen. Hay algunas patologías, por ejemplo, algunos tumores de evolución muy lenta, por ejemplo, los meningiomas. Puede haber hematomas subdurales que son frecuentes en la gente grande y que dan un deterioro cognitivo que transcurren en meses y la imagen la verdad que se impone. Hay que hacer una imagen y si no aparece nada en la imagen fuera de lo que uno esperaría por la edad del paciente, entonces descartado todo lo demás, bueno, hay que ver qué tipo de deterioro cognitivo es.
hay una cosa interesante y es que en neurología a veces no es tan importante la causa del problema, sino la ubicación de la lesión. Por ejemplo, en neumonología, el paciente tiene una lesión en el pulmón y la verdad que esté arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha, más o menos los síntomas son parecidos, expectoración con sangre, tos, falta de aire. En neurología lo importante a veces no es solo el tipo de patología, sino la ubicación. Y la ubicación es lo que nos va a dar los síntomas, nos van a dar los síntomas. Entonces, lo que llamamos el grupo de enfermedades degenerativas en neurología, la manifestación clínica va a depender exclusivamente de la ubicación de la lesión. O sea, si afecta la zona de la memoria vamos a tener un Alzheimer, si afecta algunos núcleos del movimiento vamos a tener el Parkinson, si afecta la zona anterior del cerebro vamos a tener las demencias frontales con trastornos de conducta más que de memoria, y así otras patologías. La ubicación es fundamental. En la enfermedad de Alzheimer lo que se afecta es la zona del cerebro que tiene que ver con la memoria inicialmente. Después aparecen las otras cosas, que es lo que nos permite hacer el diagnóstico. Y dentro de los estudios, más allá de las imágenes y los análisis, un estudio que es importante es la evaluación neurocognitiva. En el consultorio se hace una evaluación neurocognitiva básica, pero en realidad si uno quiere diferenciar alguna de las cosas que hablamos, lo mejor es pedir una evaluación neurocognitiva completa. Y la evaluación neurocognitiva tiene varias utilidades. Yo, si tuviera que decir las que me parecen fundamentales, son determinar si son olvidos benignos, con lo cual el paciente se queda totalmente tranquilo, y descartar la presencia de patología emocional agregada. Y después tratar de estratificar el deterioro cognitivo según el grado y, si se puede, la fisiopatología, para determinar si puede ser un Alzheimer u otros tipos de demencia. Una patología que muchas veces también lleva al deterioro cognitivo es la patología vascular, de lo cual hemos hablado en programas anteriores. En realidad, la patología vascular es la segunda causa de demencia después del Alzheimer, y muchas veces es difícil determinar porque son cuadros mixtos en realidad, donde hay un paciente con un deterioro vascular. De hecho, en realidad se sabe que si uno tiene un deterioro vascular previo, el Alzheimer, si le toca tenerlo, le aparece mucho antes que en un paciente de la misma edad que no tiene deterioro vascular. O sea que el cuidado cardiovascular, sobre el cual hemos insistido ya previamente, es que el cuidado cardiovascular hace que uno tenga menos posibilidad de tener trastornos vasculares cerebrales, y eso hace que si tiene la mala suerte de tocarle tener Alzheimer, le va a aparecer mucho más tardíamente. Y la otra cosa que retrasa la aparición es el ejercicio cognitivo, o sea, lo que llamamos reserva cognitiva. Cuando el paciente está muy ejercitado mentalmente y tiene Alzheimer, le aparece mucho más tardíamente y la evolución es mucho más lenta. Cuando el paciente no tiene reserva cognitiva, por eso es que los pacientes hay que tratar de que sigan estimulados cognitivamente, porque son pacientes que por ahí están bien mientras hacen su actividad, se jubilan, dejan de hacer cosas y de golpe empiezan a tener problemas cognitivos que antes no se manifestaban. Ese estudio cognitivo que haces en consultorio básico y primario, sí. ¿En qué consiste? No, en consultorio se hacen algunas pruebas muy básicas. Sí, consisten básicamente en algunas preguntas sobre orientación, ubicación, cálculo, escribir frases, copiar dibujos y después dibujar un reloj, que es una prueba bastante sensible, digamos. Pero bueno, lo que pasa es que el estudio cognitivo completo lleva más de una sesión y son por ahí 2 o 3 horas cada vez. O sea, es un estudio muy largo. Consiste que se le relata al paciente una historia y la tiene que contar, se le hace unir letras y números secuencialmente. O sea, es un estudio muy largo. Y tiene después algunas pruebas que permiten determinar si hay componente depresivo asociado o no. La verdad que es un estudio que es útil, y en general cuando uno recibe el estudio y son olvidos benignos, bueno, muchos son normales también, porque por ahí es lo que hablamos, la persona que está muy acostumbrada a tener una memoria, que decíamos, buena, nota algo y el estudio sale perfecto. Entonces, bueno, uno se queda tranquilo y el paciente también, básicamente, ¿no? ¿Mauri? Sí, vos sabés que hay unas, uno tiene que contar las experiencias que ha vivido y viste cuando una persona es muy activa o es un profesional o una persona que realmente hace tanto actividad práctica como actividad intelectual, se jubila, deja de actuar, 24 horas en casa es mucho, ¿no? O sea, sí, uno cuando está activo y de pronto viene un fin de semana largo, oh, qué bueno para descansar, pero ya después, viste, de 3 o 4 días ya está bien, ¿no? Ya está, o sea, sí.
Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente que ha sido activa, tanto intelectual como prácticamente, le agarra, como uno dice, el viejazo, ¿no? O sea, de pronto se deteriora hasta deja de vestirse de una manera apropiada, como lo hacía, se deja estar, no tiene una... Y una cosa importante es que muchos matrimonios empiezan a tener problemas. Ajá, claro. No sé si ustedes saben que existe el síndrome del marido jubilado, no sé si eso lo sabían. Dicho así, el síndrome del marido jubilado... Cuénteme, doctor. Así como está el nido vacío cuando se van los claro, hijos. existe el síndrome del marido jubilado, que es justamente que digamos, produce un deterioro en la relación porque dice, no hace nada todo el día en casa y no lo soporto más. O sea, existe eso, existe y hay uno se ríe, pero es importante en realidad, y uno, si ve al paciente integralmente, ve que eso hay que tenerlo en cuenta también. Uno, creo que hay que investigar también, preguntarle a la familia, y uno empieza a ver roces familiares, digamos, después de eso. O sea que hay que tratar en lo posible de que el paciente no deje de toda su actividad, porque si no se viene abajo inexorablemente. O sea, ¿no? es importante continuar con un proyecto. No necesariamente a lo que estaba referido, ¿no? O sea, puede ser otro proyecto. Y sobre todo, como decía antes Alberto, la sociabilización, el estar con grupo de amigos, de familia. Por ejemplo, hay actividades físicas que quería referir porque es algo nuevo tal vez. Hay una variante nueva del vóley, que es el Newcomb, donde personas mayores, porque es un vóley modificado para que realmente personas con más edad puedan hacerlo sin ningún... Y realmente uno ve la práctica de esa gente y se matan de risa, porque realmente es muy atractivo. Y hay un tercer tiempo, ¿no? Donde la socialización existe y además, como dice Alberto, nos fuimos un rato de casa. Sí, lo que pasa es que lo que se ve habitualmente es que hay muchas personas que solo se dedican a su tarea específica y no tienen otros intereses. Yo creo que si se quiere prevenir esto, lo ideal es antes del momento de la jubilación buscar cosas que le interesen a la persona, porque pasa eso, que la persona se dedica a una sola cosa que es su tarea. En los médicos pasa mucho también, o sea que no nos vamos a apartar de eso. ¿Qué es lo suyo? Pero digo, cuando deja de trabajar, lo único que tenía era su trabajo. Si lo único que tenía era su trabajo, cuando no tiene más el trabajo, no tiene nada. Entonces, creo que lo importante es desde antes. De hecho, hay talleres prejubilatorios que hacen psicólogos para ir viendo y buscando zonas de interés que la persona tenga para, desde antes de jubilarse, ya empezar a ver qué va a hacer después, qué cosas le interesan, para no quedarse sin nada, que es una de las cosas complicadas. Y si uno está muy enganchado con su actividad, la docencia es un muy buen lugar, ¿no? O sea, tal vez nunca tuvo actividad docente en su profesión, en su actividad, pero el hecho de enseñar lo que uno ha tenido como experiencia es útil, de hecho y motivador. Todos nos conocemos colegas que por ahí dejan su tarea asistencial, pero siguen haciendo docencia ad honorem puramente. Sí, es una buena opción, ¿no? Pero bueno, hay otras actividades fuera de la medicina donde la persona, por ejemplo, empresarios que después dejan de trabajar porque por ahí los hijos se hacen cargo y no sabe qué hacer, se encuentra perdido totalmente, y la verdad que hay cuadros que son depresivos severos por este tema. O sea que la idea es antes del momento del cese laboral empezar a planificar qué va a ser uno después, ¿no? No todo es Alzheimer. Una pausa y un bloquecito más y aprovechamos la deferencia de haber venido. Te jubilaste del Hospital Posadas. Si no hubiese seguido trabajando, sos médico y podés seguir ejerciendo y eso está bárbaro. Y lo extrañás y lo necesitas y te hace bien. No todos tienen la misma opción. Entonces muchos piensan, ya está, ¿no? Y en el ya está se involucra. Después viene la depresión, llega la soledad y un montón de otras cuestiones que tampoco acompañan. Lo importante es que se trate de hacer las cosas no por obligación, sino por gusto. Correcto. Porque, digamos, si uno se impone algo, no, la cuestión es que el paciente algo le tiene que gustar hacer y digamos, yo creo que la idea de seguir ejerciendo la tarea asistencial, entre otras cosas, sirve como laborterapia también, además de todo lo demás que estuvimos charlando, pero la verdad que es entretenido, a mí me gusta y no me imagino no haciéndolo tampoco. Que salgan a andar en bicicleta, sí. Eso seguimos, pero mientras pueda, seguimos. Hagamos una pausa en el consultorio, más que nunca. Televisión Saludable, ya venimos, dale.
Centro de Ojos Ituzaingó, para ver la vida en toda su dimensión. Juncal 258, Ituzaingó. En Morón, 40.000 vecinos y vecinas ya están conectados al centro de monitoreo a través de su celular. Súmate a Ojos en Alerta al 11 55 85 1000 y descarga Morón Alerta desde Play Store. Municipio de Morón, corazón del oeste. Bueno, no vamos a contar, pero surgen distintos temas en el corte, vamos al último. Entonces, no todo es Alzheimer. ¿Cuánto abonó la ciencia para lograr solucionar el tema Alzheimer? Porque se lee cada tanto, Sí, tal droga se estudió, tal avance, no hay mucho más. El asunto es así. Como comentábamos antes, se trata de una enfermedad degenerativa que por motivos que no están totalmente aclarados empiezan a trabajar menos las células del sistema nervioso que tiene que ver con la memoria y otras funciones, ¿no? Como con todas las enfermedades degenerativas, hasta ahora no hay una terapéutica curativa, o sea, no se pueden curar. Bueno, la ELA es otra enfermedad degenerativa, lo que pasa es que no son evoluciones diferentes en otra parte del sistema nervioso, y en realidad es una preocupación a nivel mundial. ¿Por qué? Porque las personas, cuanto más viven, más posibilidad de tener deterioro cognitivo y Alzheimer tienen. Antes de los 70 años el porcentaje es relativamente bajo, después de los 90 el porcentaje de gente con trastornos cognitivos severos o Alzheimer es muy alto. Y como la gente vive más, porque muchas enfermedades infecciosas y cardiovasculares tienen tratamientos que antes no tenían, a mayor edad, más posibilidad de tener trastornos cognitivos. Y en Estados Unidos, bueno, sabemos que hay muchos países que tienen una población, un envejecimiento poblacional. Italia, por ejemplo, por eso buscan gente joven, porque en realidad hay muchos países que tienen una tasa de natalidad baja que no llegan a reemplazar a la población, con lo cual la población va envejeciendo. Los países desarrollados que tienen una población básicamente de edad tienen un gasto muy alto de enfermedades por patología neurológica degenerativa tipo Alzheimer, y se están buscando desde hace mucho tiempo no solo pruebas diagnósticas, sino también tratamientos. El tema de los diagnósticos plantea una situación, yo creo, ética o moral, si uno quiere, que es, ¿para qué uno querría saber si va a tener Alzheimer o no? Si no tenemos tratamiento todavía disponible curativo, porque eso es interesante, porque la gente dice, bueno, yo tengo forma de saber si yo voy a tener Alzheimer porque mi papá tiene. Y yo creo que la pregunta que uno se hace es, si no hay un tratamiento curativo, ¿para qué nos vamos a amargar 10 años antes? De hecho, algunas pruebas que se hacen, que algunas son como en etapa experimental, uno dice, bueno, supongamos que encontremos una prueba que nos diga si vamos a tener Alzheimer o no. Quizás en los países anglosajones la mentalidad es diferente, porque ellos, bueno, planifican y dicen, bueno, quiero saber qué va a pasar. Yo creo que la opción el paciente la tiene que tener, pero la pregunta es, bueno, supongamos que determinamos que a usted le toca y va a tener algún momento de su vida de acá a 5 o 10 años, pero no podemos hacer nada ni para prevenir ni para curarlo. ¿Para qué lo queremos saber? Y lamentablemente hasta ahora los tratamientos que hay son paliativos. O sea, una cosa importante es que los familiares del paciente tengan claro cuál es el objetivo de la medicación. Porque en realidad, si uno tiene una infección urinaria, el objetivo de la medicación es curar la infección urinaria. Correcto, una semana, 10 días de antibióticos. En cambio, en la enfermedad de Alzheimer, el objetivo de la medicación es hacer más lenta la evolución. Ni siquiera frenarla, es hacer más lenta la evolución. El Alzheimer tiene una evolución progresiva, tiene mesetas donde el paciente está estable, por ahí, pero inexorablemente empeora. Avanza. Entonces, el objetivo de la medicación es hacer más lento el empeoramiento. Que es importante que lo sepamos, porque si no, las familias dicen, pero está igual. Bueno, que esté igual es una buena cosa, claro. En realidad. Que no esté peor es una buena cosa. Entonces, los medicamentos que tenemos hasta hoy disponibles buscan enlentecer la progresión. Por supuesto, hay un montón de ensayos clínicos en actividad. No sé si por ahí lo tienen en cuenta. Hace unos meses salió que en Estados Unidos se había prohibido un tratamiento que era por vía endovenosa para la enfermedad de Alzheimer porque tenía complicaciones neurológicas importantes. Salió otra posteriormente. Yo creo que hay que tener cuidado con esas cosas porque los que tenemos muchos años de médico hemos visto salir medicamentos estrella que después al poco tiempo estaban prohibidos. Entonces, hasta ahora, por lo menos en nuestro país, los medicamentos disponibles se apuntan a eso. Se están estudiando productos biológicos, monoclonales, como muchas patologías. En Estados Unidos creo que hay uno que se está usando, pero la verdad que
Yo suelo ser más conservador y decir, esperemos hasta que lo prueben en otro lado y haya un estudio de más pacientes, veamos los efectos secundarios, pero hasta ahora no hay mucho más. Una cosa que sí es importante es la rehabilitación cognitiva, lo comentamos antes, es fundamental. O sea, todo lo que se pueda ejercitar la mente ayuda, porque eso sí puede mejorar. La medicación frena un poquitito. La rehabilitación cognitiva ayuda mucho en realidad. Así que eso es algo que hay que puntualizar. Y después, bueno, una cosa que mencionamos al pasar antes es que lo que complica la convivencia no es tanto lo cognitivo, porque que el paciente no se acuerde o se equivoque o no sepa qué día es, la verdad que eso no molesta mucho, digamos, ¿no? Lo importante, lo que complica las cosas son los trastornos de conducta que tienen los pacientes. Esto es lo que más dificulta la convivencia, lo que más dificulta el cuidado y es lo que origina lo que llamamos el estrés del cuidador, que es... la idea es ampliar el espectro y no solo focalizarse en el paciente, sino, bueno, en medicina siempre es así, bueno, en pediatría ni hablar, focalizarse en el grupo familiar también y proteger al familiar, no solo proteger al paciente. Y el estrés del cuidador, creo que la frase es, no hay que esperar hasta que el cuidador se agote, porque cuando el cuidador se agote ya es tarde. Mauri, una última. Sí, no, una cosa importante que creo que es... No te interrumpimos, que porque te con una atención vale maravillosa. la pena recalcar, porque, viste, ahora toda la medicación ansiolítica está al alcance de la mano, Sí. ¿no? Entonces, o me la das vos, o uno se lo pide al médico, al vecino. El hecho del, no digo el exceso, el hecho de consumir, porque estoy nervioso, porque clonazepam, flunitrazepam, alprazolam, todas las cosas que sabemos, eso evidentemente tiene acciones sobre la memoria. No, sin duda, los psicofármacos, los ansiolíticos afectan la parte cognitiva y creo que hay que resistirse a la tendencia a medicalizar la vida. O sea, uno de los problemas que tenemos es medicalizar la vida. Los médicos tratamos patologías, no tratamos ni la personalidad de la gente, ni las cosas que le pasan en la vida. Entonces, yo más que los ansiolíticos diría que lo que hay es un exceso en la indicación de antidepresivos también. Entonces yo creo que hay cosas naturales que pasan en la vida que hay que pasarlas, o sea, que hay que transcurrirlas, no se puede medicar lo que le pasa a la gente. Y es cierto que hay un exceso en el consumo de psicofármacos sin ninguna duda y la automedicación es así. Creo que hay que recurrir a otras terapias, a apoyo psicológico, actividad física, porque bueno, un poco lo que charlamos antes, la persona que está sin hacer nada todo el día no se cansa, no duerme, entonces toma ansiolítico, está cansada al día siguiente, dormita durante el día y es un círculo del cual no se puede salir. Y tal vez limitando o anulando el consumo de ansiolíticos, hasta puede reversionar el tema de los olvidos, ¿no? O sea, no, sin duda, puede sí, ser que ahora tengo más memoria que antes. Sí, es cierto. Lo que pasa es que a veces es difícil decir cuándo el paciente lo necesita y cuándo no. Pero creo que sí hay que resistirse a medicalizar la vida y a indicar psicofármacos ante cualquier eventualidad que le ocurra a la persona, sin duda, ¿no? Qué placer que hayas estado, ¿eh? Gracias. Porque generan un montón de otras preguntas que las va a responder porque vas a volver. Bueno, déjanos un tiempito, te dejamos descansar. ¿Estás feliz? Sí. ¿Sos un tipo feliz? Sí. Mira. Sí, sin duda. Sí, la verdad que me gusta mi trabajo, tengo una familia espectacular, así que diría no me puedo quejar. Mirá. Para el mes de octubre lo tenemos que tener seguro. Y por, El claro, 29 de octubre. Ahí estamos. Te ¿No? vamos a volver a molestar. No hay problema, Desde cuando ya. quieran. No es el cumpleaños, es el día del stroke. No, claro, no. Como dice Alberto, del evento cerebrovascular. Exactamente. Sí, no es más accidente. Desde que lo conocimos es evento. Gracias. No, por el doctor favor, Sinerman pasó. Surgen tantas cosas, pero hay que ser cauto, hay que estar atento. No todo ya está. Hay mucho por delante. Mauri. Bueno, usted ya lo vio, el consultorio continúa atendiendo. Que pase el que sigue, por favor. Más que nunca valió la pena reencontrarnos con semejante profesional. Alberto Sinerman pasó. Chau familia, la vida es una sola, Mira, y pasa rápido. Intentemos ser felices, por ahí va. Chau, hasta la semana que viene, gracias.
Centro de Ojos Ituzaingó, para ver la vida en toda su dimensión. Juncal 258, Ituzaingó. En Morón, 40.000 vecinos y vecinas ya están conectados al centro de monitoreo a través de su celular. Súmate a Ojos en Alerta al 11 55 85 1000 y descarga Morón Alerta desde Play Store. Municipio de Morón, corazón del oeste.